Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos a una nueva sesión de webinars de 5G Américas. Nos acompaña hoy como orador invitado Gonzalo Rojón. Voy a dar lectura de su perfil a continuación. Gonzalo es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Es actualmente director de investigación en la empresa de consultoría de Competitive Intelligence Unit de CIU, especializada en análisis del mercado y la regulación de las telecomunicaciones. Fue vicepresidente de investigación de la Asociación de Internet MX en los periodos 2021 y 2022. Y es autor de diversas publicaciones sobre análisis regulatorio y económico, oportunidades de negocio, dimensionamiento del mercado, entre otros temas. En la dimensión académica, Gonzalo forma parte del cuerpo docente del Instituto Tecnológico Autónomo de México, al impartir clases de economía de las telecomunicaciones. También ha participado en diversos espacios en distintos medios audiovisuales, como Milenio Televisión, TV Azteca y TV Educación. Y actualmente Gonzalo es columnista del Diario Nacional El Heraldo de México. Es también líder de opinión a nivel regional con presencia regular en medios de comunicación, así como foros sobre telecomunicaciones, tecnologías de la información e industrias creativas. De tal manera que ese es el perfil de nuestro orador invitado, y antes de dar inicio a él, doy paso y la bienvenida a nuestro vicepresidente José Otero. José, adelante. Sí, nuevamente tenemos uno de los grandes expertos regionales en temas de telecomunicaciones, a manos de Gonzalo Rojón, que todas aquellas personas que en algún momento han leído o han explorado el mercado de las telecomunicaciones de México se han topado con su nombre. Nuevamente recalco que las opiniones y toda la información brindada hoy es de parte de CIU y no refleja ninguna postura de 5G Américas. Esto es parte de nuestro esfuerzo pedagógico de ir dando luz a los distintos análisis y las distintas vertientes del tema de telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicaciones de la región, porque somos del pensamiento que mientras más información hacemos disponible, mejores decisiones van a estar tomando aquellas personas responsables de la política pública de la región. Sin más preámbulos, le paso el, el poder del habla a Gonzalo. Bienvenido, Gonzalo. Muchísimas gracias, José. Muchísimas gracias por la presentación, Lorena, y un gusto saludar a todos. Pues sí, como bien decía José, ya llevo algunos años analizando el sector telecomunicaciones de México y la región, pero específicamente en esta presentación me gustaría centrarme en México para que vean cómo nos encontramos actualmente, ¿no? Quisiera hacer un paseo muy por encima, muy en lo general de todo lo que es, bueno, primero la macro, obviamente, porque eso impacta fuertísimo a las telecomunicaciones. Lo vimos claramente durante la pandemia, ¿no? De la cual todavía nos estamos recuperando. Aquí van a ver algunos de sus efectos. Y después entraremos a lo general, ¿no? Es decir, vamos a platicar un poco acerca de cómo se encuentra el sector telecomunicaciones, un par de láminas breves acerca de qué es lo que estamos viendo, cuáles son los segmentos que están creciendo más. Obviamente, móvil es el más dinámico, ¿no? Y lo seguirá siendo. Ya para después adentrarnos un poco más específicamente al segmento móvil, ¿no? Vamos a hablar de las líneas, vamos a hablar de ARPUs, y vamos a hablar también de equipamiento, ¿no? El cual es muy importante y sobre todo en estos días en los cuales estamos migrando hacia nuevas redes, ¿no? A redes 5G, en los cuales pues no solamente se requiere de espectro, sino que también se requiere de la oferta comercial y también se requiere de los dispositivos móviles para poder tener acceso a ella. Entonces, este es básicamente lo que les voy a presentar y como les mencionaba, quiero empezar con la parte macro, ¿no? Es muy importante de nuevo porque vemos que si no tenemos dinero en los bolsillos, pues desgraciadamente nos impacta mucho en toda esta parte de los servicios, ¿no? Lo vimos claramente durante la pandemia donde pues no teníamos el mismo presupuesto, las personas no tenían dinero en los bolsillos porque desgraciadamente muchos de ellos dejaron de trabajar
o se redujo las horas de trabajo, se redujeron los salarios y pues obviamente tuvieron que empezar a discernir qué era lo que iban a hacer con los servicios de telecomunicaciones, ¿no? Como nos encontrábamos en confinamiento, pues la parte móvil cayó significativamente, se fortaleció la parte de banda ancha fija, ¿no? Y vemos cómo esos efectos, pues los vamos a ver claramente aquí, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que vemos? Claramente nos venimos recuperando de la pandemia. Sin embargo, vemos que el Fondo Monetario Internacional aún prevé que vamos a tener un ritmo de crecimiento muy lento durante los próximos años. No hay que recordar que nuestras economías cayeron muchísimo, entonces esa es razón también por la cual vemos que hay unos crecimientos sustanciales en el 2021, 2022, pero conforme empezamos a recuperar el ritmo que traíamos previo a la pandemia, vemos que nos encontramos con otro tipo de problemas, nos encontramos con muchísima inflación, ¿no? Tasas en el mundo de 6 a 8, inclusive llegando en algunos lugares a 9, ¿no? Y eso obviamente nos impacta y hace que no vayamos a crecer, ¿no? También tenemos por ahí algunos conflictos internacionales, ¿no? Tenemos el conflicto entre Rusia y Ucrania, que ya cumplió un año, no le vemos para cuándo vaya a terminar e inclusive vemos que esto todavía puede escalar, ¿no? De repente hay amenazas por ahí que se van a incluir otros países, ¿no? Se pueden incorporar otros países o no. Y obviamente eso hace pues, que la incertidumbre reine en todo el entorno macroeconómico. También la parte de China, yo creo que es muy importante, sobre todo este tema geopolítico en el cual nos estamos enfrentando, ¿no? En el cual, a ver, cada vez es un distanciamiento mayor entre Estados Unidos y China. Vemos que también China se está aliando cada vez más con Rusia, ¿no? Y pues bueno, eso obviamente tiene beneficios y también desventajas para distintos países. En el caso de México puede ser una ventaja, ¿no? Es lo que estamos viendo actualmente, ¿no? Todo este tipo de cambio que estamos presenciando en México, en el cual se está apreciando el peso, pues lo que podemos ver es precisamente que es debido a esto, ¿no? Muchas empresas que antes estaban produciendo en China, pues debido a este conflicto, lo que están haciendo es empezarse a establecer en México y pues obviamente eso va a tener muchísimos beneficios, ¿no? Entonces, lo que vemos al final del día es que todavía nos queda unos años en los cuales tenemos algunas complicaciones. El crecimiento, el PIB en el mundo lo estamos viendo para el 2023 entre 2.9 y 3.1%. Si lo vemos específicamente para México, pasamos de un 3.1% que crecimos en el 2022 a una percepción de 1.7%, 1.6% durante el 23 y durante el 24, ¿no? Esto que hablaba obviamente es a nivel global, pero bueno, no nos escapamos como México, ¿no? También la inflación es muy alta, sumamente alta. Estamos teniendo algunos problemas de deuda que no sabemos cómo si los vamos a poder cubrir o no los vamos a poder cubrir. Yo creo que eso es muy importante y esas son las razones por las cuales pues también vemos que nuestro crecimiento durante los próximos años no es muy favorable, ¿no? Ahora, como les decía, pues esto impacta mucho a el sector telecomunicaciones, ¿no? Hay que recordar que el sector telecomunicaciones es un sector transversal a toda la economía. Prácticamente no existe ya ninguna actividad económica que no se eche la mano de las telecomunicaciones, ¿no? Entonces eso es muy importante. Vemos que tuvimos un crecimiento muy, muy bueno, ¿no? De 5.2% para el 2022. Eso es alrededor de 547 mil millones de pesos, ¿no? Es significativo. Y pues creció mucho más que la economía en su conjunto, ¿no? Recuerden, estamos hablando de 3.1 que creció el PIB en México versus 5.2%, ¿no? Eso creo que habla muy, muy fuerte de la importancia que tienen las telecomunicaciones para el país. Ahora, les platicaba del sector telecomunicaciones, cómo se comportan cada uno de los segmentos, porque es muy importante, ¿no? Déjenme decirles que Fijo fue el que tuvo, la verdad, un decrecimiento, ¿no? Estamos viendo que tuvo un decrecimiento de 2.8%.
No me lo tomen a mal, claro que sigue creciendo, siguen creciendo los accesos de banda ancha fija, ¿no? Pero también hay que recordar que en esos ingresos van toda la parte de la telefonía fija, y la telefonía fija viene a la baja, bueno, en México y en toda la región, ¿no? Y entonces, desgraciadamente, esos ingresos, aunque están habiendo un crecimiento de la banda ancha fija, no alcanza a compensar toda la caída que está teniendo la telefonía, ¿no? La televisión de paga, la televisión restringida, muy importante, está teniendo un dinamismo muy fuerte a partir de la pandemia, ¿no? Toda la parte de los empaquetamientos han sido muy importantes y tuvo un crecimiento de 8.1%. O sea, es bastante, ¿no? Y obviamente esto también lo han visto en sus países, ¿no? No es exclusivo para México. Cuando todos nos tuvimos, o los que tuvimos la fortuna de recluirnos en nuestras casas, pues vimos que todo nuestro esfuerzo de presupuesto de telecomunicaciones se fue mucho hacia este tipo de plataformas, ¿no? Hacia televisión de paga, hacia los empaquetamientos, el internet, la parte de plataformas over the top, para poder sacar todo el trabajo que teníamos y el entretenimiento, ¿no? Pónganse a pensar que toda la parte del entretenimiento de nuestro trabajo, pues se fue hacia los hogares, ¿no? Entonces, por eso vemos que siguen teniendo este crecimiento tan fuerte. Y por último, pues tenemos al segmento móvil, el cual tuvo un crecimiento de 6.4%. Pueden ver la gráfica del lado derecho, cómo están las proporciones, pero me gustaría que más bien nos enfocáramos en la composición, en la tabla que se encuentra del lado izquierdo, ¿no? Pueden ver lo que representa del total de los ingresos cada uno de estos segmentos. El segmento fijo representa, el segmento móvil representa actualmente el 58.6% de todos los ingresos de telecomunicaciones, ¿no? Ahí es donde les decía que estamos viendo que es, bueno, vemos que es uno de los segmentos con mayor dinamismo en el mercado, ¿no? Cada vez tenemos mejores dispositivos, mejores redes, mejores capacidades y por lo tanto, pues hacemos uso de ellos a través de aplicaciones, de descargas de contenido, ¿no? Vean, para el 2021 representaba 57.6% y actualmente, o sea, un año después, 58.6%. La parte de fijo, que es donde les mencionaba, pues que estamos teniendo algunas dificultades, porque bueno, obviamente pues ya están dejando algunos servicios, los estamos dejando de lado, ¿no? Las líneas fijas, pues prácticamente tienen cierto crecimiento, pero tienen el crecimiento normal del empaquetamiento, ¿no? Es decir, nadie va actualmente a pedir una línea fija, más bien compramos empaquetamientos, sabemos que vienen ahí las líneas fijas y las aceptamos, ¿no? Inclusive si uno va y pide que se eliminen las líneas fijas, pues prácticamente los empaquetamientos siguen al mismo precio, ¿no? No hay por ahí ningún descuento por las líneas fijas. Entonces vemos cómo representaba 18.1% en el 2021 y actualmente representa 16.7%. Y la televisión restringida que les mencionaba, que es también una de los cuales tiene uno de los que tienen muy buen dinamismo, pues pasó de 24.4% a 25%. Pero de nuevo, veamos la parte móvil, ¿no? Es el que tiene una mayor importancia, va creciendo, sigue creciendo bastante fuerte. Ahora, una vez dicho esto y entendiendo cómo se encuentran los sectores, a mí me gustaría decirles o que vieran lo que nosotros en The Competitive Intelligence Unit estamos viendo con el sector telecomunicaciones. ¿Qué es lo que va a pasar? Acorde a lo que les platicaba del crecimiento del PIB, ¿no? Son escenarios de crecimiento, pero escenarios de crecimiento que son bajos, ¿no? Teníamos un crecimiento en el 2021 de 4.7%. Las barras amarillas son el PIB, ¿no? El crecimiento del PIB. Para el 2022 tuvimos 3.1%, un crecimiento muy bueno, más de lo que esperábamos. Pero para el 2023, lo que vemos, lo que ve el Banco de México es que vamos a tener un crecimiento de alrededor del 1.7%, ¿no? Entonces, obviamente esto va a impactar al sector telecomunicaciones. Como les mencionaba, hay distintas aristas desde los cuales podemos ver
este tipo de crecimientos, ¿no? Es decir, dependiendo lo que pase, dependiendo del nearshoring, dependiendo de la relación entre Estados Unidos y China, es que vamos a ver distintos factores que van a impactar de manera positiva o negativa al sector telecomunicaciones, ¿no? Entonces, a partir de ello, nosotros hicimos 3 escenarios, ¿no? El escenario bajo, medio y alto. Vean, el escenario más bajo para nosotros va a tener un crecimiento del 3%, ¿no? ¿Por qué? Pues por todas las necesidades que vamos a tener o que seguimos teniendo de telecomunicaciones, ¿no? Ahí en la consultoría nos gusta decir mucho que las telecomunicaciones no tienen ni freno ni reversa, ¿no? Y claramente lo vimos a partir de la pandemia, ¿no? Contratamos una serie de servicios adicionales, contratamos capacidades adicionales, tanto en fijo como en móvil. Y después que estamos saliendo de la pandemia, yo no veo que la gente esté regresando a como estábamos previamente, ¿no? Si habíamos contratado 100 megabits por segundo, 200 megabits por segundo, porque teníamos un mayor número de personas en las casas, unos trabajando, otros estudiando. Yo no veo que actualmente que las escuelas regresaron o que las oficinas regresaron de manera parcial, pues la gente diga, ¿sabes qué? Regrésame esos 100 megabits que tenía antes, ¿no? O regrésame esos 50 megabits que tenía antes. Las capacidades siguen aumentando, ¿no? Nos quedamos a ese ritmo. Entonces, esa es la razón por la cual, pues, nuestro escenario más bajo es de 3%. Ahora, en un escenario medio, lo que nosotros vemos es 3.3%, ¿no? Es un diferencial muy poco, pero vemos que va a ser mayor. Y si todo sale perfecto y si vemos que las perspectivas de inflación no siguen tan altas, va mejorando nuestra relación con Estados Unidos y una serie de cosas, pues vamos a ver cómo el escenario va a ser mucho mejor y vamos a poder alcanzar ese 4.9%. Ojo, a pesar de que es un escenario positivo de 4.9%, lo que vemos es que no vamos a lograr el crecimiento que tuvimos durante el año pasado, ¿no? De 5.2%. Perdón, lo mencionaba José, pueden ir dejando sus preguntas si quieren en el chat y las vamos contestando hacia el final y si quieren vamos regresando a las láminas en las cuales se encuentren esas preguntas. ¿Cómo nos encontramos ya en el subsegmento del mercado móvil, en el segmento móvil? Vamos a enfocarnos nada más ahí. Pues vean, tenemos actualmente en el país 138.2 millones de líneas móviles. Solo como recordatorio, en México hay alrededor de 130 millones de mexicanos, ¿no? Es decir, ya tenemos una penetración de 109.9%, ¿no? Lo cual obviamente no refleja que todas las personas ya se encuentren absolutamente con un teléfono móvil. Hay que recordar que hay una tasa en la cual pues distintas personas tienen 2 o hasta 3 teléfonos móviles, ¿no? La última vez que revisamos esa métrica era alrededor del 6.8%, ¿no? Es decir, 6.8% de las personas cuentan actualmente con 2 líneas, 2 dispositivos móviles. Este porcentaje se ha venido reduciendo pues por distintas circunstancias, sobre todo regulatorias, ¿no? Se eliminaron las áreas de servicio local. Antes era común que las personas tuvieran un teléfono de su localidad y si se movían a trabajar a otro estado, ¿no? Pues tenían que tener otro teléfono, ¿no? Pero desde que se eliminó la larga distancia, pues ese número empezó a bajar. Ese número estaba hace 9 años alrededor del 13% y ha venido disminuyendo hasta estar alrededor del 6.8, 6.9%. Entonces les comentaba que hay 138.2 millones de líneas con un crecimiento de 4.9%. Obviamente va descendiendo ese crecimiento porque ya nos estamos acercando de nuevo a un techo estructural, ¿no? Si viéramos más atrás esta gráfica, podríamos ver cómo cuando tuvimos la reforma de telecomunicaciones hacia el 2013 o 2014, pues podríamos ver cómo ya estábamos estancados en la penetración de dispositivos móviles, ¿no? Llega la reforma, empiezan a bajar los precios y vemos cómo otra vez empieza a crecer el número de accesos, ¿no? Hasta obviamente pues llegar otra vez a este tope en el cual nos encontramos actualmente, ¿no? Tienen que seguir bajando los precios para que podamos llegar a ese 100% de penetración
población, pero refiriéndome a que todas las personas logren tener un dispositivo móvil, ¿no? También muy interesante, por favor, vean cómo durante los periodos de la pandemia, ¿no? Cómo nos encontramos en el primer trimestre del 2020, cuando todo el mundo éramos felices y no sabíamos lo que nos esperaba, pues teníamos crecimientos bastante buenos del segmento, ¿no? Del número de líneas. Sin embargo, empezó la pandemia y se empezaron a reducir todo lo que es durante el 2020, ¿no? Porque, de nuevo, las personas se empezaron a meter a las casas, empezamos a tener que discernir en nuestro presupuesto de telecomunicaciones qué íbamos a hacer, ¿no? Y lo enfocamos hacia las casas, hacia la banda ancha fija, más que hacia el teléfono móvil, que pues al final del día muchos de nosotros estábamos encerrados en las casas, ¿no? También importante, antes de seguir, algo que ha hecho mucho que sigamos con este crecimiento son los operadores móviles virtuales. Ahorita vamos a ver un poquito más al respecto. Estamos teniendo mucho éxito en el país con distintas compañías y pues eso es una de las razones por las cuales hemos también tenido este aumento en el número de líneas. Ahora vean, hablábamos de las líneas, pero en esta lámina quisiera presentarles la parte de los ingresos, sumamente importantes, ¿no? Ya les comentaba que el segmento móvil representa el 58% de los ingresos totales del sector telecomunicaciones. Y aquí lo que estamos viendo ya específicamente es un close-up nada más a los ingresos del segmento móvil. Como pueden ver en la gráfica, está dividido por el tipo de ingresos, ¿no? Recuerden que tenemos ingresos por servicios e ingresos por equipamiento. Lo que podemos ver es que en general, pues los ingresos por servicios vienen creciendo de manera constante durante los últimos trimestres. Pero la parte del equipamiento es la que nos está costando bastante trabajo. Después de algunos trimestres en los cuales veíamos puras caídas, específicamente son 6 trimestres en los cuales habíamos visto caídas. Este es el primer trimestre en el cual empezamos a ver una recuperación de los ingresos por equipamiento, ¿no? Y esto se debe a distintas cosas, ¿no? Principalmente se debe a los canales en los cuales estamos comprando los dispositivos. Llega la pandemia, ¿no? Estamos encerrados en las casas, muchos no tenemos que cambiar dispositivo porque estamos encerrados, ¿no? Pero también lo que hemos aprendido es, a partir de la pandemia, es el comercio electrónico, ¿no? Hemos aprendido, o muchísima gente ha aprendido que puedes comprar muchísimas cosas, ¿no? Aprendimos a comprar despensa, aprendimos a comprar dispositivos, aprendimos a comprar entretenimiento, plataformas over the top, conciertos, una serie de cosas y obviamente ese ritmo pues ya nos quedamos con él, ¿no? Entonces los dispositivos ya no son tan socorridos en la parte de los operadores tradicionales, ¿no? Hemos encontrado otros canales, ya sea tiendas como Amazon, Mercado Libre, ¿no? Ahí vamos y buscamos los dispositivos o inclusive de los mismos fabricantes, ¿no? Vamos y directamente le compramos al fabricante el equipamiento, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual podemos ver cómo veníamos en caída y ahorita nos estamos recuperando. Ahora, si esto es a nivel general, ¿no? Tuvimos un crecimiento de los ingresos de 9.8%. Pero me gustaría que vieran también la tabla que se encuentra del lado derecho, en la esquina inferior derecha. Podemos ver cómo se encuentran cada uno de los operadores, ¿no? Nada más para hacer un repaso rápido, les recuerdo que en México hay 3 operadores tradicionales, ¿no? Telcel, Movistar, que ya no sé si llamarlo tan tradicional porque hay que recordar que se dieron toda su infraestructura y ahora se encuentran corriendo sobre la infraestructura de AT&T. Y por último, los operadores móviles virtuales que están teniendo un crecimiento muy bueno. Vean la primera columna, son los ingresos totales. Todos los operadores tuvieron crecimientos positivos. Pero en la parte del equipamiento vemos que no es la misma proporción, ¿no? Telcel tuvo un crecimiento solamente de 7.9%, Movistar tuvo una caída, ¿no? Yo creo que también se debe en parte a todo este cambio que están
que están viviendo actualmente, en el cual pues están dejando toda su infraestructura para irse con AT&T. AT&T tuvo un trimestre muy bueno con 22.3%, ¿no? Y en la parte de los operadores móviles virtuales es difícil mencionarlo porque recuerden que no se enfocan tanto a la venta de equipo, sino que más bien reciben muchas líneas en la parte de cambiar, ¿no? De en la parte de portabilidad. Y por último, la columna de ingresos por servicio. Podemos ver cómo Telcel tiene 9.1%, ¿no? De crecimiento, muy alto, por cierto. Movistar 2.3%, AT&T 13.4% y los operadores móviles virtuales, pues el mismo 25%. Ahora veamos cómo se encuentran la proporción de líneas, ¿no? La participación de mercado de todos los operadores, ¿no? Ya hablábamos de la parte de los ingresos, cómo les fue en cuanto al crecimiento, tanto por equipamiento como por la parte de servicios. Pero ahora veamos el número de líneas o la proporción de líneas que tiene cada uno de estos operadores, ¿no? Vean por favor a Telcel. Actualmente cuenta con el 59.9% de todas las líneas del segmento. Movistar, y por cierto a la baja, cuenta con 16.9% y AT&T 15.6%. Pero vean, por favor, me gustaría que se enfocaran mucho en la parte de los operadores móviles virtuales. Recuerdo hace 5 o 6 años cuando empezaban a entrar los operadores móviles virtuales a México, pues éramos muy escépticos, ¿no? De lo que veíamos y de cómo iban a funcionar, ¿no? Siempre poníamos como ejemplo de, bueno, hay algunos países como Holanda que llegan a tener 15, 20%, pero no creemos que vaya a suceder lo mismo en el país. Y pues creo que nos equivocamos, ¿no? Vean la proporción que están tomando actualmente, ¿no? Tienen 7.5%. Y no hay que irnos tan atrás. Vean el segundo trimestre del 2018, pues estaban en 1.5% y actualmente tienen 7.5%. ¿A qué se debe todo este crecimiento? Pues se debe prácticamente a la oferta comercial que están llevando a los hogares, ¿no? Hay que recordar que en México también está la red compartida, que es pues un operador o infraestructura público-privada en la cual cuenta con fibra óptica y espectro, más algunas empresas que se dedican pues a manejarla, y eso hace que los servicios sean muchísimo más accesibles para las personas, ¿no? Entonces tenemos una oferta comercial sumamente atractiva en la cual ha hecho que las personas empiecen a voltear hacia ese tipo de operadores, ¿no? Sobre todo en la pandemia. Pónganse a pensar a lo mejor en un operador tradicional que tú tenías tu esquema de pospago y en el cual tenías a lo mejor estabas pagando 500 pesos, $25 al mes por cierto número de gigas. Más o menos la oferta comercial por ese rango de precio, estamos hablando de entre 10 y 15 gigas, ¿no? Bueno, pues estos operadores móviles virtuales han llegado con una oferta comercial en la cual por 250 pesos tienes 30 gigas o puede ser ilimitado, ¿no? Claro, por ahí tiene el asterisco de, pues, el tipo de consumo, ¿no? Si te pasas la política de consumo justo, ¿no? Si te pasas de ciertos gigas, pues obviamente te vamos a descender un poco la velocidad. Entonces, eso se ha vuelto muy atractivo, pues, para las personas, ¿no? Y entonces, por eso están teniendo este crecimiento. También los canales por los cuales han sido distribuidos todos estos operadores móviles virtuales, pues han sido muy exitosos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de Byte, que ha tenido mucho éxito y pues no sé si sepan, pero Byte, por ejemplo, le pertenece a Walmart. Entonces, pues Walmart tiene muchísima capilaridad y eso ha generado pues también que muchísima gente se entere de este tipo de planes, ¿no? Entonces, me gustaría mucho resaltar esta parte de los operadores móviles virtuales y del éxito que están teniendo, 7.5%. Ahora, me parece que también hay que hablar de la concentración que tenemos, ¿no? Somos un país en el cual tenemos pues mucha concentración, un solo operador pues tiene el 60% de las líneas, es demasiado, ¿no? Y obviamente esto tiene muchísimas implicaciones pues para nosotros como consumidores. Pero esta es nada más la foto de las líneas. Me gustaría que avanzáramos hacia la parte de los ingresos.
¿no? Ahí la historia es totalmente diferente. Bueno, sobre todo para los operadores que son la competencia. Por favor, vean las tasas que traían aquí o las participaciones que tenían los operadores móviles virtuales, AT&T, Movistar, y en el momento que vamos hacia la parte de ingresos, vemos que esos tres operadores, ¿no? Bueno, y el conjunto de operadores móviles virtuales, pues cambia drásticamente, ¿no? O sea, Movistar pasó de tener 16.9% del número de líneas a tener 7.6% de los ingresos, ¿no? Prácticamente la mitad. AT&T de tener 15.6%, si pasa a tener 20%. Los operadores móviles virtuales de tener 7.5 pasan a 1.9%. Obviamente, pues el número de líneas y todo lo que les platicaba acerca de los precios que están manejando, pues hacen que tengan un ARPU más bajo y obviamente pues menores ingresos, ¿no? Pero también resaltar la parte de Telcel. Telcel tiene el 70.6% de todos los ingresos del sector, ¿no? Entonces, pues claramente ahí tenemos un problema de concentración que estamos tratando de resolver. Desgraciadamente ya llevamos 9 años y no logramos revertirlo, ¿no? Pues vemos las líneas, pues ok, pues estamos bajando a pasos, pero muy, 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 muy lentos. Pero en la parte de ingresos, inclusive de repente estamos viendo una reconcentración, ¿no? Lo que estamos viendo es, si pudiéramos ver aquí una columna en la cual tuviéramos el 2014, que fue cuando empezó toda esta reforma, precisamente por la alta concentración que tenemos en el sector, pues veíamos que estábamos alrededor del 73% de ingresos, ¿no? Telcel tenía alrededor del 73%. Vean, por favor, el segundo trimestre del año pasado, 72.9%. O sea, prácticamente estábamos en el mismo nivel y ya pasaron, bueno, en ese entonces 8 años, ahorita estamos hablando ya de 9 años y seguimos con un problema de concentración muy fuerte. ¿En qué nos afecta? Pues nos afecta en muchísimas cosas, ¿no? Nos afecta a nivel de infraestructura, nos afecta a nivel de equipamiento, ¿no? Y obviamente, pues eso lo vemos repercutirse a nosotros los usuarios, ¿no? El resto de los operadores, pues se tienen que conformar con el resto de los ingresos, con ese 30% de los ingresos, y pues obviamente hay que hacer despliegue de infraestructura, toda la parte de la operación, y pues no avanzamos tan rápido como quisiéramos, ¿no? De ahí todos estos problemas en los cuales nos hemos enfocado mucho en el país acerca del espectro radioeléctrico, por ejemplo, el cual sigue siendo muy caro, ¿no? Y sobre todo, pues para estos operadores, ¿no? Que solamente cuentan con el 30% de los ingresos, pues en el momento que vienen las licitaciones, pues llega un momento en el cual ya a lo mejor no pueden apostar por el espectro radioeléctrico, ¿no? También no solamente estamos hablando de la licitación, sino también el mantener año con año, ¿no? El pago del espectro radioeléctrico se vuelve sumamente caro. Entonces, obviamente, esta estructura que vemos de los ingresos, pues tiene un impacto muy, muy fuerte. ¿Cómo nos encontramos en cuanto a las modalidades de prepago y de pospago? Pues vean, ha crecido bastante la parte de prepago. No sé si recuerdan, hace 10 años, 15 años, la proporción siempre había sido 85-15, ¿no? 15 de pospago, el 85 de prepago, ¿no? Sin embargo, después pospago empezó a ganar mucho terreno, ¿no? Veíamos que después de la reforma empezó a avanzar mucho, los paquetes eran muchísimo más grandes, se volvieron muy atractivos, los precios bajaron y entonces empezó a crecer la parte de pospago. Sin embargo, como hemos ido avanzando después de la pandemia, después de los operadores móviles virtuales, vemos que quien está recuperando todo este mercado, pues es la parte de prepago, ¿no? Actualmente es 82.9%. Y si lo vemos por operadores, pues vemos que AT&T es el operador que tiene una menor proporción de usuarios de prepago, tiene 75%, versus los operadores móviles virtuales, que pues en su mayoría, casi en su mayoría, son ofertas de prepago, ¿no? Sí hay algunas de pospago, pero son muy específicas para distintos tipos de servicio. Perdón que vaya avanzando un poco más rápido, pero estaba viendo que no tenemos tanto tiempo. En la parte del ARPU, sí, José. Tómate todo el tiempo que desees. Ah, perfecto. La parte del ARPU, muy importante.
Supongo que todos están familiarizados con qué significa el ARPU, pero bueno, es el ingreso promedio por usuario, ¿no? Y esto es básicamente la cantidad de dinero que te deja cada uno de tus clientes a los operadores de manera mensual. Entonces, vean cómo se encuentra actualmente México. Tenemos un ARPU promedio del mercado de 140 pesos y ahí podemos ver claramente cómo se divide en dos, ¿no? Hay dos operadores que están por arriba de este promedio. AT&T cuenta con 142 pesos y Telcel, que tiene 171 pesos, ¿no? Esto es muy interesante porque vemos cómo a través del tiempo va creciendo su ARPU. Entonces, vean, es muy interesante cómo va perdiendo el número de líneas, ¿no? Va perdiendo líneas a través del tiempo, pero su ARPU va incrementando, se va incrementando. Y su proporción de usuarios de pospago también va incrementando. Entonces, lo que está generando prácticamente se está deshaciendo de los usuarios de más bajo consumo, ¿no? Por eso que también estamos viendo esta reconcentración de los ingresos, ¿no? Entonces es un fenómeno muy interesante, ¿no? Actualmente es el operador que tiene pues el mayor ARPU de todos. Después podemos ver cómo se encuentra Movistar con buenas noticias porque ha tenido un crecimiento en los últimos trimestres bastante positivo. Vean por favor más o menos cómo se encontraba entre el cuarto trimestre del 2020 y el segundo trimestre del 2022, pues prácticamente se encontraba inclusive por debajo de los operadores móviles virtuales, que como les mencionaba, pues son los que tienen una oferta comercial muchísimo más barata que el resto de los operadores, ¿no? Que sobre todo de los tradicionales. Entonces se encuentra con 69 pesos mensuales y por último los operadores móviles virtuales en promedio se encuentran en 52%, ¿no? Dependiendo el tipo de operador móvil que analicemos, pues este se va a incrementar o se va a disminuir, ¿no? Hay que recordar a algunos operadores, no sé, por ejemplo, Freedom Pop que se encuentra con Dish, pues en el cual como tal no venden el servicio, sino que más bien a quien le venden el servicio es a Dish, ¿no? Y entonces, pues si tú pagas mensualmente de manera puntual a Dish por el servicio de televisión satelital, pues ellos te dan el servicio gratuito de telefonía móvil, ¿no? A través de Freedom Pop. Entonces, pues obviamente si analizáramos ese, veríamos que su ARPU es mucho más bajo que el que puede hacer de otro como Byte, en el cual sí ofrece sus servicios en cualquier tienda, ¿no? En cualquier supercentro donde vas a comprar víveres. Entonces, es muy interesante ver cómo vamos avanzando en cuanto al ARPU. Del lado derecho podemos ver prácticamente cuál ha sido el crecimiento y cuáles son las razones, ¿no? Telcel tiene 4.9%, Movistar de nuevo ha sido positivo, ¿no? 5.3% y se debe a que ha captado muchos usuarios en la parte de pospago. Sí han funcionado de repente esos planes que tiene ilimitados y se vuelven atractivos para ciertas personas y ha logrado captar clientes por ahí, ¿no? Y bueno, AT&T pues, se ha quedado pues prácticamente estable, ¿no? Tuvo un crecimiento 0.4% durante el último año. Ahora vean, ¿no? Ya hablamos de cómo nos encontramos en la parte de los ingresos, de las líneas, de cómo estamos en prepago y en pospago y cuál es el ARPU. Pero ahora, ¿en qué estamos utilizando ese ARPU los mexicanos, ¿no? Vean, por favor, esta gráfica que siempre me encanta verla porque es muy claro lo que está pasando y en qué estamos consumiendo, ¿no? Las dos líneas que se encuentran abajo, la verde y la café, pues son básicamente los minutos que estamos haciendo de uso al mes y también los mensajes cortos, ¿no? Y vean, por favor, pues cómo pues, los mensajes cortos pues vienen a la baja, ¿no? En el 2018 estábamos hablando que hacíamos uso de 40 mensajes cortos en el mes y ahora pasamos a solamente hacer 10 mensajes cortos, ¿no? Todo lo hemos mandado hacia la parte de datos, lo mismo la parte de voz, ¿no? La voz prácticamente ha estado estable y eso que todos ya contamos pues con prácticamente ilimitados, ¿no? En México prácticamente toda oferta comercial, no importa si es de prepago, de pospago o el tipo de recargas o el monto de las recargas,
todo mundo tiene prácticamente voz ilimitada. Y ahí está, estática. O sea, sí ha tenido un crecimiento, pero es un crecimiento de 3.6%. Pero vean la parte de los datos, el crecimiento ha sido impresionante, ¿no? Estamos hablando de 16.1% y estamos haciendo un consumo de 6 gigas al mes, ¿no? Es bastante impresionante. Estoy seguro que a lo mejor para muchos de ustedes que vienen que nos están escuchando de otros países, pues a lo mejor no se les hace tan impresionante porque vemos que en Chile tenemos alrededor de 15 gigabits gigas al mes, ¿no? Que están haciendo de consumo. Pero bueno, para nosotros, la verdad es que con todas las dificultades que tenemos, con estos problemas de concentración en los cuales nos encontramos y que obviamente dificulta la competencia y por lo tanto no lo vemos tan reflejado en los servicios, pues hemos tenido un crecimiento bastante importante, ¿no? Prácticamente del 2021 al 2022 crecimos 1 giga y esperamos que durante este año crezcamos otro giga más. Esperamos llegar a los 7 gigas para el 2023, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo va creciendo. De nuevo, esto parece no tener ni freno ni reversa, como les mencionaba. Obviamente la parte de la voz no es que no la estemos utilizando, sino que también estamos haciendo uso de la voz, pero a través de datos, ¿no? Entonces, pues cada vez vamos a ver cómo sigue creciendo, ¿no? Y sobre todo con esta pues, nuevas redes que tenemos de 5G, que tenemos mayores velocidades. Todavía estamos en el despliegue, actualmente las tenemos en ciertas ciudades, pero pues obviamente eso ayuda muchísimo a hacer un mayor uso de voz a través de datos. Ahora, ¿cómo nos encontramos en la parte de equipos, no? Como les mencionaba, creo que es muy importante hablar de los equipos, pues porque obviamente eso también tiene cierto desarrollo en las nuevas tecnologías, ¿no? Es decir, no solamente de 5G necesitamos la parte del espectro, la parte de la infraestructura, sino que también necesitamos de la parte de las ofertas comerciales, claramente, y también necesitamos de los dispositivos. Entonces, esa es la razón por la cual pues siempre le damos un seguimiento puntual, ¿no? Les comentaba, bueno, igual no lo comenté, en el país, en México, tenemos alrededor de 136 millones de smartphones, ¿no? Eso a finales del año pasado, 136 millones de smartphones. Es altísimo, ¿no? Tenemos muchísimos dispositivos móviles y esto se debe también a que ha entrado una oferta comercial bastante amplia, ¿no? Que ha permitido que los dispositivos o que tengamos con un mayor número de dispositivos de distintas gamas y a distintos precios, ¿no? Aquí, como pueden ver en este timeline, lo que vamos a ver son los ingresos, ¿no? Vean cómo han ido fluctuando. Obviamente en la parte de la pandemia se ve cómo han caído los ingresos, ¿no? Vean a partir del 1Q del 2020, ahí empezamos con una caída y ahorita nos estamos empezando a recuperar, ¿no? De nuevo, estuvimos encerrados, no necesitamos cambiar dispositivos. La crisis económica por la cual estuvimos pasando y por la cual no acabamos de salir de ello, pues nos ha generado también pues que los dispositivos pues sea un poco más difícil de estarlos cambiando, ¿no? Si a lo mejor no es, mi dispositivo ya tiene 3 años, pero se encuentra en buenas condiciones, sigue funcionando, pues a lo mejor la pienso 2 veces antes de poderlo cambiar o de cambiarlo, ¿no? Y vean en este timeline también cómo han entrado nuevas empresas, ¿no? Vemos que Huawei tuvo este problema geopolítico del cual les hablaba en un inicio, ¿no? De toda esta batalla con China, pues que literal ha generado que sus dispositivos, la participación de mercado que tienen en el país empiece a decrecer, pero drásticamente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a partir del 2019 ya no contaste con todos los servicios de Google, por ejemplo, y pues obviamente eso afecta al desempeño de los dispositivos. También está LG, que salió del mercado, ¿no? Estamos hablando que eso fue en el primer trimestre del 2020, pero también han entrado muchas compañías que traen dispositivos que son muy buenos y como les mencionaba, pueden ser muy asequibles, ¿no? Nos encontramos con Oppo, con Realme, también Vivo, Infinix, que acaba de entrar hace unas cuantas semanas, ¿no? Entonces se ha convertido en un escenario muy interesante que obviamente pues también es muy dinámico. Ahora,
cómo se encuentran estos dispositivos en el país, ¿no? Creo que ese es muy interesante verlo, sobre todo para el desarrollo y el desempeño que van a tener las nuevas redes, ¿no? Como ponía ahí en el título, creo que es parte de ver de qué es lo que va a pasar con 5G durante los próximos años, ¿no? Sobre todo viendo cómo se encuentra el mercado hoy, y por eso me gusta esta lámina, ¿no? A lo mejor espero que la entiendan. Es básicamente cómo se encuentran los dispositivos de personas que son menores de 21 años hasta los 50 años, ¿no? Y cómo se encuentran distribuidos por niveles socioeconómicos. Entonces, me gustaría que vieran o que nos enfocáramos en la primera y segunda columnas, que son prácticamente aquellas personas que pueden adquirir aquellos dispositivos que tienen las mejores capacidades actualmente, ¿no? Es decir, todo proceso de una nueva tecnología, pues siempre empieza por los dispositivos de gama alta y se empieza a permear hacia gama media baja y hacia gama baja después de unos años, ¿no? Pero vean cómo se encuentra actualmente. Las primeras columnas, pues tienen una muy poca proporción, ¿no? Hay muy pocas personas que se encuentran en esos niveles socioeconómicos. Por el otro lado, si vemos cómo nos encuentran en niveles socioeconómicos medios bajos y bajos, pues vemos que hay una mayor proporción de personas, ¿no? Entonces, por el momento, pues obviamente estos dispositivos, pues tardarán un poco más en llegar. Bueno, un poco más, no estoy hablando de 5 años, estoy hablando que a lo mejor en un periodo de 2 años ya vamos a poder encontrar dispositivos que sean de gama baja y los cuales puedan ser mucho más asequibles para que puedan tener una mayor penetración en todos estos niveles socioeconómicos. Ojo, no estoy diciendo que actualmente no haya dispositivos que sean de gama media o de gama media baja que puedan contar con 5G. Sí los hay, nada más que no son la mayoría, ¿no? Y a lo mejor eso quedará más claro en la siguiente lámina. Es prácticamente lo mismo, pero aquí ya le estamos poniendo quiénes son aquellos fabricantes de equipo que se encuentran en estos niveles socioeconómicos, ¿no? Y como pueden ver, por ejemplo, en el nivel socioeconómico más alto, que es el AB, pues podemos ver que siempre vamos a encontrar ahí a Samsung, a Apple y a Motorola, ¿no? Ya un poco más en edades un poco más grandes, pues nos encontramos también a Vivo y Honor, pero en general lo que vemos, el común denominador es que están ahí Samsung, Apple y Motorola, que son son aquellas marcas que tienen dispositivos de gama alta o premium, ¿no? A veces hay ese diferencial entre que sea de alta y premium, ¿no? Que son los que ya cuentan con 5G. Pero vean, ¿no? Cómo se encuentra ese recuadro color naranja que está por ahí, cómo se encuentra ya un mayor número de personas y también de distintos dispositivos, ¿no? Y ahí es hacia donde se tiene que empezar a permear toda esta nueva tecnología, ¿no? Hacia donde se tiene que ir con todos estos dispositivos 5G. Y obviamente, pues todas estas marcas de alguna u otra manera sí tienen dispositivos 5G, pero a lo mejor no para el precio que están adquiriendo todos estos niveles socioeconómicos. Por último, me gustaría hablar un poco acerca ya hablamos de las líneas, ¿no? De la oferta comercial, de cómo nos encontramos en cuanto a la parte de dispositivos. Y por último, la parte del espectro, que es muy importante. Hay que recordar que en México ha habido licitaciones de espectro radioeléctrico óptimo para 5G, pero no ha sido al ritmo que quisiéramos, ¿no? Desgraciadamente se nos cruzó la pandemia. Para el 2020 teníamos programadas algunas licitaciones de espectro en 5G y no las logramos sacar en ese entonces, y apenas hasta ahorita las estamos programando para finales de este año, ¿no? Desgraciadamente lo hemos ido retrasando un año y otro año, ¿no? Estas mismas licitaciones que pueden ver en la primer parte que está con amarillo, que es a licitar en el mediano plazo, ya las teníamos programadas para el año pasado. Sin embargo, por unas o por otras cosas, pues la verdad es que las hemos ido posponiendo y ahora están propuestas pues para finales de este año, ¿no? Es muy importante
contar con estas licitaciones para seguir con el avance de 5G en el país, ¿no? De nuevo, me parece que la parte de los dispositivos está haciendo su trabajo, la oferta comercial también está haciendo su trabajo, pero lo que necesitamos es más espectro para poder llevar toda esta nueva tecnología o pues esta nueva generación a más lugares, ¿no? Si viéramos en el mapa de México cómo se encuentran las redes 5G, pues la verdad es que solamente nos podríamos enfocar en aquellas ciudades que tienen poblaciones muy grandes, ¿no? Grandes concentraciones de población, lo cual pues obviamente pues es la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, las principales ciudades del país, pero necesitamos extender esta tecnología o esta generación a un mayor número de poblaciones y para eso necesitamos también de esta parte del espectro. Entonces es muy importante, también tenemos espectro que no tiene fecha, ¿no? No la hemos asignado y no sabemos para cuándo va a ser, pero de nuevo me gustaría insistir que es muy importante que se hagan y sobre todo que salga de manera rápida, pero también hay que insistir mucho en la parte del precio del espectro radioeléctrico. Estamos pagando demasiado por espectro radioeléctrico y eso ha causado que muchos operadores tengan que regresar espectro porque definitivamente no lo pueden pagar, ¿no? Y cada vez que les platique esto o cada vez que lean esto en la prensa mexicana o en la prensa regional, recuerden la parte de los ingresos, cómo nos encontrábamos, ¿no? Tenemos un solo operador que tiene el 70% de los ingresos del segmento y el resto, el 30% restante se encuentra diseminado entre el resto de los operadores móviles virtuales y entre AT&T y Movistar, ¿no? Pues obviamente, pues eso afecta a este tipo de cosas, ¿no? El mantenimiento del espectro y se ven en la necesidad de tener que regresar. Específicamente aquellos operadores que han tenido que regresar espectro radioeléctrico son AT&T y son Movistar, ¿no? Que son los que veíamos en la contraparte, ¿no? De ese 30%. Y por último, sé que ya lo han visto muchísimo aquí en todos estos webinars de 5G Américas que siempre tienen información muy valiosa, pero es para que vean cómo nos encontramos, ¿no? O sea, apenas tenemos 2 redes de 5G. Y vemos que otros países pues ya nos llevan la delantera, ¿no? No se trata de ver quién nos lleva la delantera o no, pero sí de ir parejo. Y pues la verdad es que nos hemos atrasado mucho por toda esta parte de la licitación del espectro, ¿no? Entonces, tenemos en puerta distintas cosas. Precisamente hoy se concluye la opinión pública sobre la tercera revisión de preponderancia que se está haciendo actualmente en el IFT. Y seguramente vamos a ver muchos comentarios que van en línea con todo esto que les estoy platicando durante esta charla que estamos teniendo, ¿no? De cómo, pues, seguimos con un desequilibrio que obviamente tiene un impacto no solamente en el precio de los servicios, sino también en la parte de la infraestructura y en la parte de todas las nuevas generaciones de redes, ¿no? Y pues obviamente eso nos pone en desventaja en la región, ¿no? Como país nos deja en una desventaja muy fuerte con el resto de la región. Entonces, pues básicamente estas eran las láminas que traía. De nuevo, como pueden ver, es un panorama muy general de cómo nos encontramos en el sector telecomunicaciones y específicamente en el segmento móvil en el país. Y pues bueno, espero que les hayan servido. Cualquier pregunta que tengan, seguramente vamos a abrir ahí unos minutos para contestar todas sus preguntas si es que la tienen. Y también les dejo mi Twitter por si quieren, todo el tiempo estoy hablando de estos temas, ¿no? Y si tienen alguna duda o alguna pregunta adicional, con muchísimo gusto por ahí también la puedo responder. Bueno, pues muchísimas gracias, Gonzalo, por tu participación el día de hoy. Me parece que ha sido una de las mejores presentaciones que hemos tenido en muchos meses. Muchísimas gracias. Qué amable, José. Muchísimas gracias y gracias a ustedes por asistir. Y de nuevo les dejo aquí mi Twitter por si tienen alguna consulta adicional. Con muchísimo gusto se las contesto por ahí.